Gracias, presidente. Me excuso con mis colegas y con el ministro, me ausenté unos minutos, pero estamos a punto de que queden incomunicados San José del Guaviare y el Meta. En el punto de Puerto Lleras, el río Ariari socavó, invadió la vía, y bueno, teníamos que poner de presente esto y tratar de buscar soluciones inmediatas, pero alcancé a llegar, que es lo importante, a regresar, porque ese es un tema fundamental. Es un tema tal vez que nos puede determinar cuál va a ser el futuro del país, qué va a ser de la economía del país, qué va a ser de la paz, si vamos a alcanzar este objetivo y si esta va a ser estable y duradera como pretendemos que sea. Muy importante el debate inicial que hizo el senador Macías. Yo también creo que hay que lograr cada vez mayores niveles de eficiencia en la ejecución de los recursos, y una muy buena manera va a ser la creación de esas agencias que van a permitir, como lo dijo la Contraloría acá durante su intervención, van a permitir un manejo un poco más descentralizado y con unos objetivos precisos por parte de cada una de ellas. Voy a hacer unas observaciones que coinciden con toda seguridad con las que ya hayan hecho mis colegas, pero que no puedo dejar de hacerlas, porque es la almendra misma del debate. Creo que este era el ánimo que nos acompañaba cuando citamos a esta sesión, y es, viceministro, lograr que el Ministerio de Hacienda, entendiendo la complejidad de la situación fiscal, la entendemos perfectamente acá en la comisión, pero no podemos resignarnos y no nos vamos a resignar a estos exiguos recursos para el sector agropecuario. No puede ser que el sector más afectado con la disminución de recursos presupuestales para inversión sea precisamente el sector agropecuario. 42% menos de recursos de inversión es una cifra que no podemos aceptar, aún entendiendo la situación del país, pero no nos conduciría a nada, no permitiría un verdadero desarrollo de Colombia en los próximos años si vamos a impactar negativamente el sector, uno de los sectores más importantes en generación de empleo, como es el sector agropecuario. Unas observaciones generales, dos. La primera, viceministro, y es que los gastos de funcionamiento del presupuesto en general previsto para el año entrante, para la vigencia 2017, se incrementan, aumentan en 8.25%, pasan de 126 billones a 137 billones, mientras que de manera general también en el presupuesto los rubros de inversión disminuyen 10.26%, al pasar de 36 billones a 32, y esto es, digamos, una primera observación de un tema que nos llama la atención y que además nos preocupa. Igualmente el servicio a la deuda se incrementa en 15%, pasa de 47 billones a 54. Y la segunda observación general que quería hacer es que la reducción del presupuesto general, incluido inversión y funcionamiento, impacta a todos los sectores, pero no los impacta de la manera que lo hace con el agropecuario. Entonces, revisa uno, cultura, un 11% menos, transporte 3.2%, deporte y recreación 17%, ambiente y desarrollo sostenible un 8%, pero el rubro del sector agropecuario 33.6% en cuanto a todo el sector. Entonces, es el más afectado junto con el de minas, con el recorte presupuestal, producto, sí, de las nuevas circunstancias fiscales del país, pero creo yo que esto sí es agregarle un problema a una situación que ya de por sí es preocupante.
Entonces, veamos las cifras ya del sector agropecuario específicamente. Entonces, la reducción ya en pesos de los recursos del sector agro es de aproximadamente 842.000 millones de pesos menos. O sea que eso representa una caída presupuestal que mencionábamos ahora de 33.6%, pasa de 2.5 billones a 1.6, pero cuando vamos al histórico, pues todavía más preocupados. Ministro, usted recuerda, sin que estuviera allí, pero la gran discusión que empezamos a dar en esta comisión frente a una asignación de recursos y logramos que se trasladaran o que se asignaran unos recursos del 4 por 1000. Y finalmente eso representó un avance presupuestal muy importante para el sector agropecuario. Fue así que en el 2014 este ministerio tenía 3.4 billones, el pico más alto, como dijo usted hace un rato cuando le mencionaban los 7 billones, en el 2014 lo logramos, y esta comisión fue muy activa y fue muy eficiente defendiendo que se recibieran estos recursos para el sector. En el 2015, 3.8 billones, sumas importantes, no suficientes, conociendo lo que ha arrojado el estudio de la misión rural, pero muy importantes históricamente. Ya en el 2016 viene una caída alarmante a 2.5 billones y para el 2017 no nos resignamos al 1.6 billones que trae este proyecto. Ministro, y entonces, ¿cuál es el presupuesto para el posacuerdo, para el posconflicto, como se le quiera llamar? ¿Con qué recursos se va a implementar toda la estrategia que se supone que va a implicar un campo en paz, un país en paz, que va finalmente poder potenciar todo su desarrollo agropecuario? ¿Con qué lo vamos a hacer? Esa es la preocupación más grande que tenemos en este momento. Ampliando ya la información correspondiente a esa disminución drástica del sector agropecuario por rubro, se observa que en funcionamiento la disminución es del 9% con respecto a esta vigencia fiscal. Al pasar este año de 526.000 millones a 480.000 millones, ¿cómo vamos a funcionar? Porque esto también es necesario para que un ministerio se mueva, y más cuando hemos visto que su personal es insuficiente, que han tenido que acudir a otras figuras. No sé realmente cómo pueda funcionar el ministerio cada vez más limitado con este rubro. Y por el lado de la inversión, 42% menos, es el más afectado, como les dije al inicio de esta intervención, el más afectado de todos los sectores en cuanto al presupuesto de inversión. No creo que sea justo, no creo que esto vaya a ser aceptado fácilmente por el país. Por lo menos quienes trabajamos permanentemente con el sector productivo, con los trabajadores agrarios, agropecuarios, sabemos que esto va a representar un golpe muy, muy duro para la producción territorial. Desagregando ya el sector, en el Ministerio de Agricultura que encontramos, que se reduce, hay una desinversión para la próxima vigencia pasa de 1.3 billones de este año a 635.000 millones, se reduce en un 53%. Entonces, si ya venía disminuyendo respecto de la vigencia del año 2014, 2015, 2016 menos, y ahora 2017 aún menos para su ministerio, ministro. El ICA, que alcancé a escuchar al senador Manuel Guillermo Mora mencionando, es que estamos en medio de una inserción en el mercado global, en la economía mundial. Se supone que hemos firmado una serie de TLCs, de acuerdos comerciales, y ¿qué es lo que tenemos que lograr? Superar esas barreras sanitarias
que nos imponen y que no nos permiten sacar nuestros productos. Y se supone que a nivel de exportación de cárnicos y todo esto, el ICA juega un papel fundamental. No, pues el ICA, creería uno que ahora va a tener más recursos y encuentra una disminución con un presupuesto para el próximo año de 99.000 millones, es decir, se le redujo en 8%. Estamos hablando, insisto, de la autoridad sanitaria del país. No voy a tocar todos los sectores, solo digamos los que más me llaman la atención o que más me interesan por el desarrollo de la Orinoquia y en general los que más impactan el sector. La UNAP, que es la Autoridad Nacional de Pesca, una desinversión del 30%, ya en este momento era demasiado baja, un 30% menos, teniendo ese potencial que tiene la región central, la Orinoquia. No sabemos cómo abordar este proyecto que muestra un panorama tan desolador para el sector. La Agencia de Desarrollo Rural, una figura nueva creada para lograr el desarrollo del sector a través de la infraestructura, de los servicios que debe tener el sector. Se supone que esta Agencia de Desarrollo Rural fue creada para lograr la ejecución de los planes para el desarrollo de elementos tan importantes como la asistencia técnica, la infraestructura, el riego, la comercialización, todo lo que tenemos detectado como los grandes problemas que afronta el sector agropecuario. Esta agencia es fundamental porque es que el censo agropecuario nos mostró unas realidades dramáticas en el campo. Por ejemplo, que solo el 16% de los productores agrarios han tenido acceso a algún tipo de maquinaria o el 11% asistencia técnica y casi nula la participación cuando vamos a infraestructura como distritos de riego o algo. Por eso se crea la agencia y depositamos allí toda la esperanza de que ella sea la jalonadora del desarrollo del sector. Pero cuando revisamos su presupuesto encontramos que una figura tan nueva, una institución tan nueva, ya presenta una reducción en materia de inversión, pasa de 236.000 millones a 137.000, es decir, un 42% de reducción. A la Agencia de Renovación del Territorio, ministro, se le asignan 2.800 millones de pesos. ¿Cómo va a cumplir con ese objetivo tan importante que es transformar los territorios que eran objeto de cultivos ilícitos y que ahora van a ser objeto precisamente de sustitución de esos cultivos? Yo sé que después se pueden adicionar o generar unos mejores recursos, pero arrancar con 2.800 es francamente deficiente para una entidad nueva también que apenas está surgiendo a la vida institucional. Y termino con la Agencia Nacional de Tierras. Esa también es una figura nueva para descentralizar, para optimizar la ejecución, encargada de administrar los baldíos de la nación. Se le disminuye el presupuesto en un 8%, pasa de 104.000 millones a 96.000, resulta que tenemos un atraso catastral y de titulación como del 60 o 70% de los predios del país. ¿Será que con estos recursos vamos a alcanzar? Yo creo que no. Entonces, viceministro, insisto en que no somos ajenos al conocimiento de las realidades fiscales, a lo que se ha enfrentado la economía mundial, no es en el país. Digamos que Colombia la ha manejado mejor que casi el resto del mundo, pero no puede ser que nos volvamos a equivocar y a creer que el sector que va a ser la redención en estos momentos de crisis vaya a ser el que menos recursos y el más golpeado con este proyecto de presupuesto. Esto lo termino diciendo, presidente, que yo sugiero y propongo que la comisión recoja todas las observaciones que hoy se hagan y participemos nombrando unos delegados ante la comisión tercera, ante las económicas que van a discutir el presupuesto, para que vayamos a hacer estos planteamientos en defensa del sector agropecuario ante los colegas de esas comisiones. Muchas gracias, presidente.